La tiranía chavista de Nicolás Maduro acaba de aprobar por ley que se pueda encarcelar hasta con 10 años de cárcel a cualquier venezolano que promueva, que difunda ideas conservadoras o liberales. El totalitarismo se instala definitivamente en Venezuela. Veámoslo. Venezuela es desde hace muchos años una tiranía, un régimen estatal donde una sola persona o unas pocas personas concentran todos los poderes del Estado y los utilizan sistemáticamente contra todos aquellos que no defienden, que no promueven, que no sostienen ese régimen tiránico. Sin embargo, ha habido muchos propagandistas y colaboracionistas de este régimen tiránico, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, incluyendo en España. Ha habido muchos propagandistas y colaboracionistas que han intentado blanquear que Venezuela fuera una tiranía. Pues bien, durante las últimas semanas a esos propagandistas y colaboracionistas de la tiranía venezolana se les está haciendo muy cuesta arriba justificar, maquillar, blanquear a la tiranía venezolana porque el deterioro de las libertades de los venezolanos va cuesta abajo y sin frenos. Y es que, como ya comentamos en un reciente vídeo, el régimen tiránico de Nicolás Maduro está impidiendo que candidatos de la oposición, los principales candidatos libremente escogidos por las fuerzas de oposición en Venezuela, se presenten a las próximas elecciones presidenciales de este mes de julio. Y eso ha espoleado que incluso tradicionales aliados de ese régimen tiránico, como pueden ser Gustavo Petro o Lula da Silva, hayan tenido que salir a criticar, aunque sea muy moderadamente, con la boca pequeña, a ese régimen tiránico de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero esto, el bloqueo de candidaturas de la oposición en Venezuela, ni siquiera ha sido lo más grave para las libertades dentro del país que ha sucedido en esa tiranía llamada Venezuela durante los últimos días. Y es que la tiranía chavista de Venezuela acaba de aprobar una ley llamada Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. ¿Y qué implica esta ley? Pues lo vamos a ver ahora detalladamente, pero por adelantaros lo terrorífica que es para las libertades individuales. Cualquier persona que en Venezuela defienda en público ideas conservadoras o ideas liberales puede llegar a ser condenada hasta a 10 años de cárcel. ¿Qué dice la ley desde la exposición de motivos? Lo siguiente. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra un modelo de democracia participativa y protagónica, fundamentando la existencia y actuación del Estado en los valores de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Esto para que veáis que las constituciones en última instancia se pueden convertir en papel mojado. La Constitución de Venezuela dice todo esto y utilizan la Constitución de Venezuela, como digo, para meter en la cárcel a quienes no loen el chavismo. Continúa la exposición de motivos. Sin embargo, la historia de los últimos 25 años da cuenta de la existencia de sectores de la sociedad que recurrentemente acuden a la violencia como forma de acción política, contrariando abiertamente los postulados constitucionales que, entre otras cosas, protegen el ejercicio democrático de la voluntad popular. Las consecuencias de estas conductas han sido centenares de personas fallecidas, miles de lesionadas y cuantiosos daños a bienes públicos y privados. Esta forma de ejercer la política, mediante el uso de la violencia, ha estado alimentada por un pensamiento profundamente discriminatorio basado en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. El racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación son rasgos comunes de este pensamiento. Con esta conducta se reproducen los ideales y modos de actuación propios del fascismo, o de nuevas manifestaciones como el neofascismo o expresiones similares, cuyas consecuencias negativas para la convivencia social, la democracia y los derechos humanos en el mundo están ampliamente documentadas en la historia.
En virtud de lo anterior, el presente proyecto de ley busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Pues bien, vamos a comprobar ya en el articulado de la ley. La exposición de motivos en principio no tiene fuerza normativa, como mucho interpretativa del articulado de la ley. Vamos ya con el articulado de la ley, que sí tiene fuerza normativa, es decir, sí se puede aplicar coactivamente desde el Estado. De entrada, ¿qué entiende esta ley por fascismo y por neofascismo? Artículo 4. A los fines de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Fascismo: postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y/o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Es decir, reproduce un texto muy similar al que ya aparecía en la exposición de motivos, pero aquí como artículo 4 de esta ley, que por tanto sí es aplicable directamente por su valor normativo. 2. Neofascismo y expresiones similares. Toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo. Es decir, que si alguien tiene una ideología socialdemócrata, pero en algunas ocasiones tiene alguna idea neoliberal o alguna idea conservadora, a esa persona que parcialmente reproduce el pensamiento fascista, lo que esta ley llama pensamiento fascista, que obviamente el liberalismo no tiene nada que ver con el fascismo, es todo lo contrario al fascismo, pero da igual. Si una persona es socialdemócrata pero tiene alguna idea liberal o conservadora, esta ley también lo puede perseguir. Asentadas las definiciones de aquello que pretende perseguir esta ley, ¿cómo afecta a los venezolanos esta ley? Primero, controlando y censurando los medios de comunicación, de tal manera que todos los mensajes que esta ley interprete como neoliberales, conservadores, misóginos, por ejemplo, criticar el feminismo colectivista entraría, entiendo, dentro de la misoginia, etcétera, todos esos mensajes quedan proscritos, prohibidos de los medios de comunicación. Artículo 9. Rol de los medios de comunicación. Los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Los mensajes difundidos de conformidad con este artículo deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. Recordemos, una vez más, que lo que esta ley entiende por fascista o neofascista son mensajes conservadores o liberales. Y asimismo, artículo 11, prohibición de mensajes fascistas. Los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, es decir, que no solo se pretende censurar los medios de comunicación tradicionales, sino también todo mensaje de cualquier venezolano difundido por redes sociales, deben garantizar espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza. Pero este no es el único ataque a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de asociación, a la libertad en general de los venezolanos. Artículo 12. Prohibición de reuniones o manifestaciones. Se prohíben las reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Las autoridades públicas deberán tomar las medidas preventivas tendentes a evitar o, en su caso, disolver las reuniones públicas y manifestaciones que hayan sido convocadas en violación de lo dispuesto en esta ley,
de conformidad con la legislación que regula el desarrollo de las reuniones públicas y manifestaciones. Por tanto, no se puede convocar una manifestación pública en contra del régimen de Maduro, porque la única ideología oficial permitida en Venezuela es el chavismo, y obviamente el chavismo no va a protestar contra sí mismo. Cualquier manifestación pública convocada desde coordenadas ideológicas distintas a las del chavismo será prohibida y reprimida en Venezuela atendiendo a esta ley. Pero la represión continúa.